¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo y hermano cusqueño Ricardo Monteagudo desde Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Y nos encontramos en la grata compañía del economista Carlos Parodi 13, profesor principal de la Universidad del Pacífico. Carlos, muchas gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, muy buenas noches y un saludo a todos de la audiencia. Bien, Carlos Parodi, amigos, es autor de un libro, es autor de varios libros, dicho sea de paso, pero del que vamos a comentar un poco ahora se trata de, titulado La primera crisis financiera internacional del siglo XXI, la primera crisis financiera internacional del siglo XXI. Con él vamos a conversar, ahí tenemos la imagen del libro, publicado por la Universidad del Pacífico, de lectura obligada seguramente para las personas vinculadas al ámbito académico y a los estudios económicos y a la gente interesada en la política finalmente. Con él vamos a conversar sobre temas de actualidad económica vinculadas al entorno, digamos, externo, del cual dependemos todos los países hoy más que nunca, y en fin, y de otros temas. Pero lo primero, estimado Carlos Parodi, es que nos hables un poquito del libro y del título, ¿no? La primera crisis financiera internacional del siglo XXI. Muchas gracias, Ricardo. Fíjate, primero el libro lo que intenta es explicar la crisis financiera que comenzó en los Estados Unidos hacia el año 2007 y cuyos tentáculos todavía no han terminado. Ahora se manifiestan en problemas serios en Europa, en una desaceleración de China y en problemas serios en el mismo Estados Unidos. El objetivo es llamarlo la primera, porque seguramente vendrán muchas más, e internacional, porque no es una crisis localizada en alguna zona del mundo, como fue, por ejemplo, la crisis de Asia de fines de los 90, sino esto es una crisis global. Entonces, como tal, esto ha llevado a evaluar los impactos que ha tenido sobre economías pequeñas, como la peruana, y abiertas al exterior, en el sentido de qué cosas se puede hacer, no para evitarlas, porque en este caso es una crisis originada en los países desarrollados, sino para mitigar o reducir los efectos que esa crisis tiene y puede tener en esta segunda vuelta que viene de la crisis en el futuro. Mi posición personal es que la crisis no ha pasado, y yo en general lo que vengo sosteniendo es que a este tema se le ha prestado muy poca atención, sobre todo en el debate electoral, ¿no? Es decir, ningún candidato en general ha expresado su preocupación por un contexto externo difícil que le va a tocar al nuevo presidente de nuestro país a partir del 28 de julio, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las características más saltantes de ese contexto externo que tendrá que afrontar Ollanta Humala a partir del 28 de julio, que van a afectar directamente a su gobierno y las decisiones que vaya a tomar en el campo de la economía y las finanzas, básicamente? Mira, directamente hay dos canales de transmisión o de impacto de la crisis externa sobre el país. El primero es el canal comercial. En castellano simple, Perú exporta, es decir, vende, tanto empresas medianas como pequeñas y grandes, vende básicamente a tres mercados: al mercado asiático, China, al mercado europeo y a los Estados Unidos. Y los tres mercados están en problemas. O sea, las tres economías están en dificultades y están en momentos de ajuste. Ese contexto es difícil para el Perú, pero no es el único canal, sino que hay un segundo canal que es el financiero, que se va a manifestar en el hecho que las líneas de crédito que otorguen bancos del exterior a bancos en el Perú sean cada vez más caras y más escasas. Y eso va a repercutir directamente en las tasas de interés que cualquier empresario toma o asume cuando pide un préstamo a los bancos, ¿no? Entonces, digamos que la coyuntura que vivieron Toledo y García, los dos presidentes anteriores, fue, digamos, excepcionalmente favorable comparada con la que va a haber en los siguientes 8 años. Entonces, lo que trato de decir es que hay que tomar en cuenta ese hecho externo, hay que tener los ojos abiertos. Ahora, digamos, dentro de los productos que Perú exporta, lógicamente la minería se lleva el 60-70%. El 60-70%, sí. Y eso se reparte, digamos, proporcionalmente en los tres mercados que has mencionado. Un poco más hacia China y a Europa. China y Europa cubren un poco más que los Estados Unidos.
Europa, como sabemos, está en problemas, sobre todo la eurozona, ¿no? Grecia, Portugal, España, Italia, Irlanda, están en dificultades muy serias y China está desacelerando porque como consecuencia de la crisis financiera del año 2007-2008, lo que hizo China fue inyectar liquidez, o sea, en castellano para que el público entienda, usar la maquinita para estimular la economía, y si bien es cierto logró estimular la economía, al mismo tiempo generó presiones sobre el aumento en precios, es decir, inflación. Ahora, para evitar ese problema, quieren hacer lo contrario, es decir, desacelerar la economía. En castellano, en lugar de que crezca a 9% China, va a crecer a tasa de 6 o 7. Consecuentemente necesitarán menos cantidades de materias Exactamente, primas. Ricardo, van a requerir menos materias primas. Y los precios de los minerales han bajado. Están bajando, ya están bajando. Es decir, lo que ha pasado es que América Latina como región ha tenido un ciclo expansivo, un ciclo de crecimiento fuerte entre el año 2002 y el año 2008 aproximadamente. Entonces, como la economía mundial avanza no digamos de manera plana, sino de manera cíclica, luego de esta expansión viene la fase de caída. Y es esa fase de caída que coincide con el nuevo gobierno, por esas cosas de la vida. Justo coincide. Entonces, simplemente de lo que se trata es de mantener la solidez pues, macroeconómica, por ejemplo, ¿no? Y mucho ojo con la regulación financiera. De acuerdo. O sea, en otras palabras, sería un gravísimo error, digamos, cambiar radicalmente el modelo que ha venido funcionando eficientemente. Habría un costo muy grande dentro del contexto que nos estás mencionando. Totalmente de acuerdo. Yo creo que acá hay que Ricardo, diferenciar... La opción tiene que ser entonces moderada, no radical. Totalmente de acuerdo contigo, es lo que el presidente ha dicho, ¿no? Que va a tomar la opción moderada, no puede tomar la opción radical, y esto quiero explicarlo de la manera más simple posible. La economía viene creciendo a tasas de 8 y pico % en el caso peruano. Se espera para este año 6%. Son tasas altas en los dos casos, pero el crecimiento lo que hace es generar los recursos para que el gobierno pueda invertir ese dinero. Es decir, cuando una economía crece, las empresas tienen más utilidades. Sin cambiar ninguna tasa impositiva, lo que ocurre es que el gobierno, como las empresas tienen más utilidades, el gobierno recauda más y por ende puede gastar más. Este mayor gasto puede ir a sectores sociales, a promover obras, a lo que fuere, pero la capacidad de gasto en programas sociales proviene del crecimiento, y el crecimiento solamente es posible con una economía sana. Y eso significa, en otros términos, que en esa parte el modelo no debe cambiar. Y creo que el presidente lo ha entendido. De acuerdo. Digamos, ¿en qué medida le ayudan al Perú a paliar un poco esta crisis? Y seguramente, si la respuesta es afirmativa, la ha venido paliando desde los dos últimos gobiernos, el haber firmado varios TLCs. Es muy positivo porque el tener mercados abiertos en el exterior permite que nuestros exportadores, que son pequeños empresarios, medianos empresarios y grandes empresarios, tengan un mercado a donde vender lo que producen. Lo que tenemos que entender es que la población peruana, en torno de un 30-32%, es pobre. Y de los demás, del 70% restante, no todos los que quedan son ricos, sino que la gran mayoría de los que quedan son simplemente no pobres. Entonces, si se quiere concentrar todo el crecimiento solamente vendiéndolo al mercado interno, en fácil, no hay a quién venderle. Entonces, lo único que nos queda es vender al exterior, y en ese sentido los TLCs abren una puerta porque nos integran con mercados y nos facilitan el acceso a mercados que de otro modo no existirían. Gracias, digamos, a estas medidas sabias, más allá de la política que se han tomado en el país en los últimos 15 años, de acuerdo. Digamos, ¿qué países de América Latina pueden ser ejemplo de, digamos, de lo que no se debe ser y que están sufriendo las consecuencias que afortunadamente en el Perú todavía no hay? Por lo menos 3 o 4 países que conforman el bloque pues, radical de América Latina, cuyos efectos en pobreza, en escasez de alimentos, etcétera, están claros. ¿Cuáles son estos? Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, mientras que lo que sí son ejemplo podrían ser Colombia y Chile. Y no solo me refiero a ejemplo en el campo económico, porque yo sí comprendo que la economía simplemente es un medio para que la gente esté mejor. Me refiero a impactos sociales, es decir, la pobreza en Chile se ha reducido mucho más que en el Perú, y ojo, con presupuestos más bajos. La pobreza en Colombia se ha reducido mucho más que en el Perú con presupuestos más bajos. Hay un problema de gestión del gobierno. ¿Me hacen señas?
En el siguiente segmento nos explicarás cómo en Chile y en Colombia la pobreza se ha reducido más que el Perú con presupuestos más bajos. Muchas gracias, Ricardo. Claro que sí. Regresamos después de unos pequeños cortes comerciales. Estamos con Carlos Parodi, profesor de la Universidad del Pacífico. Bien, amigos, continuamos con Carlos Parodi, profesor de la Universidad del Pacífico. Estábamos comentando muy brevemente su libro, ¿no es cierto?, titulado La primera crisis financiera internacional del siglo XXI, que está a la venta en la Universidad del Pacífico, ¿no? Sí, en Crisol también, en todas las librerías Crisol. En todas las librerías Crisol. Recomendamos su lectura. Bueno, estábamos hablando sobre la influencia del entorno externo, digamos, en la economía de nuestros países y en particular del nuestro, que nos obliga a actuar con moderación y cautela, y esa parece ser la idea del nuevo gobierno que se instala el 28 de julio. En fin, nos comentabas, Carlos, que por ejemplo Chile y Colombia, con menos dinero, habían logrado mayor éxito en la lucha con la pobreza. ¿Cómo es eso? A ver, digamos, la reducción de la pobreza opera a través básicamente de dos canales. El primer canal es el crecimiento económico. Esto es que la economía produzca más cosas y al producir más bienes y servicios genera más empleo. Una forma de reducir la pobreza es vía más empleo. Pero la otra forma de reducir la pobreza, que no es excluyente con la primera, consiste en que el gobierno, con los recursos que tiene, diseñe e implemente programas sociales que funcionen. Este segundo canal es el que no está corriendo en el Perú y sí ha corrido en Chile y Colombia. Esto, en dos palabras, significa que lo que en el Perú falta es reformar al Estado. Es decir, que exista libre mercado no significa que no existe Estado, sino que el rol del Estado es otro. El rol del Estado tiene que ver con su capacidad de regulación de la competencia, en primer lugar, y en segundo lugar, con mejorar la salud pública, la educación pública, la infraestructura, etc. Esa parte es la que no ha funcionado. Por eso es que ha funcionado, digamos, una parte del modelo, que es la parte vinculada con la inversión privada y con el libre mercado. Pero lo que no se ha descubierto o redescubierto es el rol del gobierno. Yo creo que el nuevo presidente tiene que poner mucha fuerza en mejorar el funcionamiento del Estado, de los gobiernos regionales, mayor capacidad de gestión pública, que sí la tiene en Chile y Colombia. Y los programas, digamos, voy a mencionar a uno que siempre menciono en este programa, ¿no? Los programas, o a varios que englobados en uno, ¿no? Los programas de asistencia alimentaria, por ejemplo. El PRONA, por ejemplo. PRONA, vaso de leche, que sumados creo que manejan un presupuesto anual de más de 400 millones de dólares, ¿no? Para comprar básicamente alimentos importados. Últimamente menos, pero digamos hace 10 o 15 años era increíble la cantidad de avena, trigo, soya y qué sé yo que se compraba, ¿no? En fin, ese podría ser un ejemplo de cómo hacer una reingeniería, digamos. Claro, yo creo que en los programas existentes, ahora hay 26 programas sociales. En la Universidad del Pacífico, un economista de apellido Morón. Sí, Eduardo Morón, sí. Ha hecho unos estudios muy interesantes. Hay varios estudios en la Universidad del Pacífico que demuestran la cantidad de filtraciones que tienen los programas sociales. Esto es, los programas sociales tienen que estar dirigidos a una población objetivo, digamos, pobres extremos con determinadas características. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas toman como un derecho el programa social de por vida, y eso no es así, porque los programas están orientados a determinados segmentos nada más. ¿Por qué? Porque los recursos, el dinero no alcanza para darle a todos, y tampoco debe ser así, ¿no? De lo que se trata es de diseñar e implementar programas sociales con una visión moderna de gerencia social, de gerencia pública, que los gobiernos regionales, por ejemplo, sepan cómo gerenciar los problemas, cómo gerenciar los programas sociales, y eso sí se ha dado en contextos descentralizados como Chile, por ejemplo. Sí se ha dado. Acá en el Perú no se ha dado. Es decir, en dos palabras, Perú ha descubierto el libre mercado, por eso crecemos, pero lo que no ha redescubierto es el Estado. No existe un Estado que sea funcional al libre mercado. No existe un Estado que invierta bien en educación, salud, etc. Y por eso es que gran parte de la población se siente excluida de los beneficios del crecimiento, pese a que los tiene, pero se siente excluida. ¿Okay? Entonces creo que por ahí que la tarea del nuevo gobierno tiene que ir por una reforma profunda del Estado, simplemente para que funcione, nada más. ¿Qué pueden hacer los gobiernos regionales, por ejemplo, para descubrir ese Estado como instrumento de desarrollo que toca? Mira Ricardo, el rol de los gobiernos regionales es clave. Fueron creados justamente para acercar
a la población al gobierno. Es decir, para que la población no tuviera que recurrir a Lima, para ponerlo en términos fáciles, en busca de algo o en busca de un pedido, sino que eso sea vía gobierno regional. En este momento, el 70% del gasto del gobierno lo hacen los gobiernos regionales. Esto significa que el elector de todas las ciudades que nos están viendo, gracias a tu invitación, tienen que ser muy conscientes de que sus gobiernos regionales tienen que responderles. Primero, y después de eso, lo que no sea competencia de ellos, ciertamente es competencia del Estado central. Pero si se creó una instancia intermedia, esa instancia intermedia no funciona, entonces estamos más complicados que sin tenerla. De acuerdo, Carlos. Yo no quería despedirte, el tema da para muchísimo más, sin antes preguntarte qué posibilidades hay de nuevas crisis financieras en el corto plazo. A ver, siempre hay posibilidades de nuevas crisis. El Perú ahora tiene una tremenda solidez macroeconómica, una muy buena regulación financiera, pero tenemos a nivel internacional un problema serio que es Europa. La crisis de Europa puede, digamos, rebotar sobre Estados Unidos. Digamos que si el primer round 2008 fue de Estados Unidos a Europa, ahora puede ir de Europa a Estados Unidos y en ese caso estaríamos complicados de nuevo. Es decir, no porque nosotros hagamos la crisis, sino porque al ser una economía pequeña recibimos los impactos de la crisis. Esa probabilidad es relativamente alta en este momento. De acuerdo. Bueno, el tiempo nos ha ganado, Carlos, te comprometo para en otra oportunidad profundizar un poco más sobre esto. Será un placer, Ricardo, y te agradezco muchísimo y un saludo a todo el Perú a través de tu canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Fue Carlos Parodi de la Universidad del Pacífico. Amigos, no se vayan, vamos a conversar con Walter Gadea, organizador del Congreso Alumni, que tiene que ver con emprendimientos. Y en la última parte del programa estará con nosotros el doctor Víctor Medina Calderón, economista también, igual que Carlos Parodi y que Walter Gadea. Hoy ya nos hemos llenado de economistas, cosa que es buena en esta coyuntura político-económica que vive el para pensar bien, ¿no? Con él vamos a hablar sobre temas vinculados no solo con la economía, sino también con la siempre problemática cuestión del gas, sobre todo en el sur del Perú.